Hoy vamos a ver a todos los almirantes de la marina, aquellos personajes escogidos por el gobierno mundial para hacer frente a las fuerzas más poderosas del mundo, como lo son los Yonkous. Vamos a ver qué tan poderosos son, qué tan bien controlan sus frutas del diablo, sus batallas más importantes, sus habilidades únicas y por último, quién es el más poderoso de todos. No los voy a ordenar de más a menos poderosos, sino que después de hablar sobre todo lo que puedo decir de cada uno de ellos, decidiré cómo queda el top. Así que dicho esto, comencemos. Kuzan, más conocido como Aokiji, pues recordemos que este apodo es el nombre en clave que le dio el gobierno mundial. Este fue el primer almirante que se nos presentó en la historia, tras los acontecimientos de los Mugiwaras durante el arco de Long Ring Long Lan. Antes de explicar qué fue lo que hizo Aokiji en su primera aparición, debo aclarar algo. Hace unos meses os dije que el Gorosei habría dicho en el manga que el Faisán Azul era el personaje más poderoso del cuartel general de la marina, y aunque sí es cierto que si revisáis el manga en español dicen exactamente esto, la verdad no es esta, pues es un fallo de traducción. En realidad lo que dice el Gorosei en japonés es que enviarán a uno de los hombres más fuertes de la marina, es decir, la mayor fuerza de esta organización, por lo que a pesar de ser alguien extremadamente poderoso, el Gorosei jamás dijo que Aokiji era el más poderoso de todos. Aclarado esto, en la primera aparición del almirante, este fue capaz de humillar y derrotar a toda la tripulación de los Mugiwaras con mucha facilidad, tanta que incluso Luffy se dio cuenta del poder que tenían realmente los almirantes, y por eso fue que desarrolló la segunda marcha. Aokiji es alguien que intenta seguir las órdenes del gobierno mundial, sin embargo, si no está de acuerdo con las órdenes que se le dan, el exalmirante hace caso omiso. Un ejemplo de esto lo vemos en Ohara, cuando decidió dejar escapar con vida a Nico Robin, aunque las órdenes dejaban en claro que no podían dejar a nadie con vida. De hecho, se sorprendió cuando Akainu hizo explotar un barco entero lleno de civiles, pues este lo vio como algo completamente innecesario. El poder que le otorga la Hie no Mi es el de permitir crear, controlar y transformar su cuerpo en hielo a voluntad. Sin embargo, esta fruta tiene un algo especial. A pesar de ser una logia, como el hielo es un elemento sólido, cuando le golpean sin haki, esa parte se destruye como un bloque de hielo. Esto no significa que no pueda convertirse en su elemento, simplemente que su fruta tiene esta cosa diferente, pues sigue siendo un usuario logia y dañarle resulta algo complicado. Con esta fruta hemos visto cómo puede crear espadas, como vimos en su enfrentamiento contra los Mugiwaras, hasta crear una especie de pájaros de hielo que atacan a sus rivales. Otra capacidad especial que tiene Kuzan gracias al poder de su fruta es que puede evitar la debilidad común de ser debilitado por el agua del mar. Bueno, más o menos, pues este puede congelar el agua del mar antes de hundirse bajo la superficie, evitando no solo que se ahogue, sino que esta habilidad le permite también congelar embarcaciones que están en el agua, o incluso congelando una gran parte del mar, haciendo que sea imposible escapar de allí. En Marineford pudimos ver cómo Aokiji se enfrentó cara a cara con un Yonko, como lo era Barba Blanca, el que fue considerado como el hombre más fuerte del mundo durante la época de Roger. También se enfrentó a Yosu, uno de los comandantes más poderosos de la tripulación de Barba Blanca, y en este versus Kuzan lo dejó out de la pelea, pues le congeló el brazo y a consecuencia este lo perdió. Aokiji salió prácticamente ileso de esta guerra tan importante del mundo de One Piece. Tras esta batalla el gobierno mundial le propuso el puesto de almirante de la flota, el cual se lo disputó en un enfrentamiento contra Akainu, en el que este último salió vencedor. Después de esta derrota, en el cual ambos salieron muy mal heridos, Kuzan renunció a su puesto de almirante, negándose a servir bajo los ideales de justicia de Akainu. Estuvo un tiempo viajando en solitario hasta que un año más tarde de este enfrentamiento se cruzó con los piratas de Barba Negra. En ese entonces los piratas de Kurohige empezaron un combate contra él, en el que Akainu congeló a todos los tripulantes. Barba Negra, cuando se dio cuenta de eso, le pidió que se deshiciera de los efectos de la congelación, pues no podía hacer nada, ya que cualquier movimiento en falso, como por ejemplo usar los poderes de la Gura Gura no Mi, harían morir a sus tripulantes. Todo esto acabó con Akainu uniéndose a las filas de Barba Negra. Con esta banda ha sido capaz de acabar con extrema facilidad con el combate de Cracker de los piratas de Big Mom, y no solo eso, sino que también se ha enfrentado a Garp, uno de los personajes más poderosos de One Piece. Y aunque no le derrotó solo y el ataque de Garp fue bastante suicida, fue gracias a él, quien lo empaló con un ataque de hielo, que el héroe de la marina fue capturado por los piratas de Barba Negra. Creo que todo lo que hemos visto de él hasta el momento lo convierte en uno de los personajes más poderosos de One Piece sin duda alguna. Ryukugyu, más conocido como Green Bull. Este personaje se convirtió en el almirante durante los acontecimientos del salto temporal, ocupando uno de los dos puestos que estaban libres, y en verdad conocemos muy poco sobre él. Durante el arco de Levelly aprendimos que este junto a Fujitora tuvieron un breve enfrentamiento contra Sabo y algunos de los comandantes del ejército revolucionario. Luego en Wano, tras la victoria de los Mugiwaras, derrotó con extrema facilidad a los ya debilitados King y Queen, donde pudimos ver el poder de esta fruta del diablo, la Mori Mori no Mi, una fruta tipo logia que permite crear, controlar y transformar su cuerpo en vegetación. Al igual que con la fruta de Aokiji, la vegetación es
considerada como un sólido en vez de un fluido, por lo que una vez más estamos frente a una logia diferente, que aunque se transforme en un sólido, los ataques sin haki de armadura son ineficaces. El consumidor puede generar grandes cantidades de plantas para desencadenar ataques a gran escala, como tentáculos de raíces subterráneas que pueden atrapar a múltiples enemigos. Además, estas plantas pueden absorber rápidamente cualquier líquido que toque, lo que incluye la deshidratación de criaturas vivas después de capturarlas, tal y como vimos que pasó con los comandantes de Kaido. Gracias a este poder también puede saborear el líquido que absorbe, tal y como vimos cuando empaló un barril de alcohol con una de sus ramas y comentó su sabor. Tiene más habilidades y muy útiles en combate, como por ejemplo convertirse literalmente en un bosque. También puede hacer florecer una flor de su espalda para volar como si se tratase del gorrocóptero de Doraemon, y una habilidad que me parece muy divertida, y es que es capaz de hacer brotar vegetación por ahí donde camina, pues fue capaz de hacer crecer plantas en una zona estéril y desolada donde hacía años que no crecía nada. No sabemos hasta el momento si esto es una habilidad pasiva o lo hace él a propósito. Igualmente hemos visto muy poco sobre él, pero parece que lo suficiente como para darnos cuenta de que todavía es un rookie, si es que se le puede llamar así, y ha crecido admirando a Akainu, por lo que considero que todavía tiene mucho potencial por delante y que seguramente es el menos poderoso de todos. Con esto no quiero que infravaloréis este personaje, simplemente que dentro de un grupo muy poderoso es el menos fuerte de todos. Borsalino, más conocido como Kizaru. Para empezar, me gustaría tirarme a la piscina por completo y decir que este es actualmente el almirante más poderoso de la marina, y más después de ver la humillación que Ryukugyu sufrió ante Shanks. Esto sí, le debe este galardón al ascenso de Akainu y la dimisión de Aokiji, quienes creo que son igual o más poderosos que él. Eso lo dejo para el final. Creo que el arco de Sabaody refleja a la perfección qué tan temor genera este almirante a ojos del mundo. Y no solo eso, sino que también vemos qué tan poderoso es. En ese arco vimos cómo la mayoría de los supernovas empezaron a huir de la isla solo con verle. En ese arco vimos cómo Kizaru fue capaz de pelear sin ni siquiera mostrar un mínimo de esfuerzo contra 4 supernovas: Hawkins, Urouge, X-Drake y Apu. Y no solo eso, los dejó KO con prácticamente un solo golpe. Su mayor enfrentamiento en ese arco fue contra Silver Rayleigh, el cual podía aguantar por lo menos sus ataques. Eso sí, estaba en su límite, mientras que una vez más parecía que Kizaru estaba demasiado tranquilo, dándonos a entender que si la pelea se ponía seria, Rayleigh no sería capaz de hacer nada. En Marineford volvimos a ver más destellos del poder de Kizaru, luchando de igual por igual contra comandantes de Barba Blanca como lo son Marco, o incluso más tarde contra el mismísimo Barba Blanca, con el cual consiguió herirle de gravedad. Kizaru es uno de los oponentes más aptos para luchar en varios frentes a la vez, dado su amplio rango de acción que puede utilizar. Esto se debe principalmente a su fruta del diablo, que le convierte en uno de los usuarios más rápidos de One Piece, por no decir el más rápido. A pesar de que su velocidad es aterradora, creo que nadie puede negar esto. Su velocidad no es inigualable, tal y como hemos visto con Rayleigh, con Marco, Luffy e incluso Barba Blanca, como estos personajes han conseguido reaccionar a su velocidad. Es uno de los oponentes más duros a los que alguien se puede enfrentar, ya que puede seguir volando y teletransportándose mientras lucha desde todos los ángulos sin sufrir el más mínimo daño. Eso no le quita que es uno de los oponentes más duros a los que alguien se puede enfrentar, ya que puede seguir volando y teletransportándose mientras lucha desde todos los ángulos sin sufrir el más mínimo daño. Personalmente creo que por lo que hemos visto en el Head, el Kizaru actual está a un nivel muy similar, aunque un poquito por debajo al de Luffy del momento, por lo que sin dudas estamos frente a uno de los personajes más fuertes de One Piece. En cuanto a los almirantes, creo que es más poderoso que Green Bull, pero un pelín más débil que Aokiji. Isho, más conocido como Fujitora. Al igual que con Green Bull, este se convirtió en almirante durante los acontecimientos del salto temporal, ocupando el otro puesto que estaba libre. Para mí hasta el momento este es el almirante con una justicia más positiva, si se puede llamar así. Su objetivo se basa en proteger el mayor número de personas posibles. Intenta no poner nunca a civiles inocentes en peligro durante los conflictos y evita causar daños colaterales con sus ataques. Demasiado bien para un almirante. De hecho, vimos en Dressrosa cómo es capaz de tomar decisiones por su propia cuenta, si es que su justicia interior le pide que lo haga, desobedeciendo las órdenes de sus superiores. Como personaje es alguien extremadamente poderoso. En Dressrosa fue capaz de luchar contra Sabo hasta casi paralizarlo y salir de la batalla sin prácticamente tener daños. De hecho, esta batalla podría haber sido muy distinta, pues Fujitora solo estaba tratando de ganar tiempo y no fue a luchar con todas sus fuerzas, por lo que en este arco vimos solo la punta de poder que esconde en verdad este almirante. Fuera de este arco no hemos visto mucho más sobre él, solo que fue capaz de derrotar a Jack, uno de los comandantes de Kaido, en una batalla naval junto a otros marines. Algo que me sorprendió mucho cuando leí el arco de Dressrosa fue que Fujitora se quitó la vista a propósito, y esto le permitió desarrollar un muy buen nivel del haki de observación, pero no solo eso, que es lo que toda la gente sabe, sino que a consecuencia desarrolló también unas cualidades muy buenas en los oídos, demostrándonos que ahora es capaz de escuchar cosas que la gente de su alrededor
Fujitora ni siquiera escucha, pues Fujitora es capaz incluso de sentir el movimiento de las nubes. Este almirante es el consumidor de la fruta de la gravedad y ha sido capaz de crear habilidades espectaculares y sobre todo destructivas. Lo más básico que puede hacer, ojo que no digo que sea lo menos útil, es presionar a sus rivales con su gravedad, llegando a crear agujeros en el suelo. Pero es que con este poder Fujitora es capaz de hacer levitar todo su entorno. Y por si esto os parece poco, puede invocar meteoritos, los cuales pueden arrasar con una ciudad entera. Wow, sin duda alguna, Fujitora es uno de mis personajes favoritos. Sin embargo, hasta el momento hemos visto muy poco sobre él. Para mí es ligeramente más poderoso que Green Bull, pero con una gran diferencia respecto a Kizaru y Aokiji. Gente, si os está gustando este vídeo es el momento de dejar vuestra suscripción, que en lo que está pasando últimamente no tiene sentido. Cuando os pido que le deis al botón rojo, le dais. Pues es que en el último vídeo sumamos más de 600 suscriptores, una auténtica locura. Vamos a ver si podéis batir este récord, y la gente que ya está suscrita, tranquilos, también tengo deberes para vosotros. Dejad un buen like, que si no os pido nada sois muy vagos. Ahora sí, pasemos a hablar sobre Sakazuki, más conocido como Akainu. A día de hoy este es el almirante de la flota del cuartel general de la marina, es decir, tiene el control sobre todos los marines del cuartel general de la marina. Solo Kong, el Gorosei e Imu están por encima de él. Su justicia es absoluta, es decir, considera que todos los males deben ser erradicados, aunque para ello haya que sacrificar a inocentes, algo que ya vimos en él cuando este era más joven. Pues como he comentado antes con Aokiji, en Ohara ordenó la destrucción de unos barcos de refugiados llenos de gente inocente, simplemente por la pequeña posibilidad de que un erudito pudiera estar escondido a bordo de este barco, pues nunca se hubiera podido perdonar que un erudito se hubiera librado de la justicia que impone el gobierno mundial. En Marineford pudimos ver algo de su poder en su enfrentamiento contra el mismísimo Barba Blanca. Aunque el Yonkou logró asestar varios golpes al almirante, ninguno fue tan letal como los golpes que le daba a Akainu, pues fue capaz incluso de destrozarle la mitad de su cara. También luchó contra Ace, donde vimos claramente que el comandante de Barba Blanca no era rival para él, pues Akainu lo mató sin apenas esfuerzo. Y sí, que sé que me diréis que Ace murió protegiendo a Luffy, y tenéis razón, pero en un versus en las mismas condiciones creo que el resultado hubiese sido el mismo. Nadie en esta guerra era capaz de frenar al almirante, ni Marco, ni Vista, ni Jinbe. Solo Shanks fue capaz de convencerlo para que dejase de luchar, puesto que aquí sí considero que en aquel entonces por lo menos Akainu no hubiese podido hacerle frente. Sobre su fruta del diablo, es la fruta con más poder ofensivo de One Piece, y ya sabéis qué tan destructiva es. Solo hace falta ver los meteoritos que Akainu lanzaba en la batalla de Marineford. Pero es que no es solo eso, con el poder del calor que otorga el propio magma se puede derretir las armas de los rivales y también el entorno, permitiendo, como vimos, moverse por el subsuelo. Además que con el calor también puede hacer hervir el agua del mar. A partir de aquí, más allá de su enfrentamiento legendario contra Aokiji, en el cual se jugó su puesto como almirante de la flota y salió victorioso, no hemos visto mucho más sobre él, pero podemos suponer que es uno de los personajes más fuertes de One Piece y que probablemente será uno de los últimos rivales de derrotar de aquí al final de la obra. En resumen, para mí estamos enfrente del almirante más poderoso de la marina. Gente, así queda mi top personal de almirantes. He intentado justificar de la mejor manera posible la posición de cada uno de ellos. Me gustaría leer en los comentarios qué pensáis al respecto, si estáis de acuerdo o no. Si os ha gustado el vídeo podemos hacer más tops que hace tiempo que no hago, así que dejadme también en los comentarios sobre qué os gustaría que hablase. Dicho esto, gente, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si así, dejar un buen like, un comentario se agradece y hasta la próxima. Adiós.